Comenzaron con drones de boda y cinta adhesiva. Ahora están eliminando bombarderos nucleares a miles de millas dentro del territorio ruso. La revolución de los drones en Ucrania ha dejado al mundo asombrado, incluyendo a los funcionarios de Estados Unidos, que apenas pueden creer lo que están viendo. En solo 3 años, Ucrania ha pasado de ser una nación con apenas capacidad para drones a ser el indiscutible maestro de la guerra con drones. Estamos hablando de un ejército que una vez tuvo que adaptar cuadricópteros de venta al público, ahora realizando ataques en enjambre, guiados por inteligencia artificial de precisión y lanzando emboscadas con drones tan profundamente en Rusia que hacen que el espionaje de la Guerra Fría parezca manso. Pero esta historia no es solo sobre robots voladores, es sobre cómo una nación subestimada reescribió las reglas de la guerra moderna y obligó a las mayores potencias del mundo a seguir su ejemplo. Adentrémonos en lo que podría ser la transformación militar más rápida y radical en la historia humana, y por qué nadie, ni siquiera el Pentágono, la vio venir. El 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala. Todo el arsenal de drones militares de Ucrania consistía en unos 20 drones Bayraktar fabricados en Turquía y algunas unidades voluntarias dispersas que volaban cuadricópteros de consumo modificados. Pero la desesperación engendra innovación como nada más. En pocas semanas, los voluntarios ucranianos montaron talleres en garajes, sótanos y edificios abandonados, tomando drones de JE y Mavic, los que la gente usa para filmar sus vacaciones, y convirtiéndolos en armas de precisión. Tanto el personal militar como los entusiastas voluntarios equipaban los drones con granadas usando bridas y cinta eléctrica, creando misiles guiados lentos. Esos sistemas, que quizás costaban $2,000 siendo generosos, podían eliminar tanques rusos valorados en millones. La clave es que Ucrania ha explotado las vulnerabilidades de los tanques rusos. La delgada armadura cerca de la torreta permite acceder fácilmente a la munición de repuesto dentro del tanque. Y dado que incluso el moderno tanque T-90M debe gran parte de su diseño a los tanques soviéticos de los años 50 y 60, esa vulnerabilidad nunca se resolvió del todo. Así, cualquier tanque ruso desplegado en el frente podría enfrentar el mismo destino en cualquier momento. Tanto en la guerra como en los negocios modernos, el éxito depende de la rapidez para adaptarse, pivotar y actuar. Ya sea que estés liderando una empresa o coordinando un equipo de alto riesgo, las herramientas que puedes usar hacen o rompen la misión. Por eso quiero presentar al patrocinador de hoy, ODU. Están redefiniendo la construcción y administración de sitios web, haciéndolo más rápido, inteligente y fácil para todos. Con el constructor de sitios web de ODU, puedes lanzar un sitio elegante y profesional en minutos, sin necesidad de codificar. Ya sea que lances un blog de análisis de defensa, administres una tienda online o inicies un centro de capacitación, ODU te respalda. ODU te da control creativo total con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a pulir el contenido. Crea copias y optimiza tus llamados a la acción en pocos clics. Y lo mejor, tu primera aplicación con ODU es completamente gratuita de por vida. Eso incluye soporte de alojamiento e incluso un dominio personalizado durante el primer año. Sin tarifas ocultas ni sorpresas. ¿Listo para dar vida a tu visión? Usa el enlace de la descripción para probar gratis el constructor de sitios web de ODU. Construir el sitio de tus sueños ahora es más fácil que nunca. Sin embargo, el sistema inicial tenía muchas desventajas a pesar de su potencial. Los drones pequeños solo podían transportar una granada u otra ordenanza pequeña de manera práctica. La lenta velocidad del dron, la baja altitud máxima de 200 a 300 pies y un rango limitado de 3 millas desde su controlador. Significaba que solo podían usarse directamente en el frente y ser detectados y eliminados por disparos regulares. Pero estos drones serían solo el inicio de un gran avance técnico. Únanse a la revolución de los drones vista en primera persona. La mayoría de los drones vista en primera persona que Ucrania usaría después de 2023 empezaron como drones de carreras. Los entusiastas usaban controladores con monitores y volaban drones en edificios abandonados o parques naturales esquivando obstáculos. Ucrania tomó esa misma tecnología, le agregó explosivos y rápidamente obtuvo drones kamikaze. Eso podría ocurrir entre los árboles, evadir el fuego defensivo y atacar los objetivos con precisión quirúrgica. El método de detonación para la mayoría de estos drones era lo suficientemente simple. Cuando la carga chocaba con cualquier cosa a una velocidad lo suficientemente alta, simplemente explotaba. Los objetivos seguían siendo los mismos: tanques, infantería, vehículos de apoyo, equipos esenciales y soldados. Las estadísticas revelan que en 2023 Ucrania fabricó alrededor de 60,000 drones vista en primera persona, una cifra asombrosa. Ucrania anunció que para 2024 aumentarán a 15 millones la cantidad de drones de todo tipo. Pero para 2025
se proponen el objetivo de producir solo 45 millones de drones vista en primera persona. Eso es más de 12.000 drones producidos cada día. Para poner eso en perspectiva, la producción de drones de Ucrania está superando los envíos de municiones de artillería de Europa al país, que se estimaron en casi 1 millón en 2024. A diferencia de los proyectiles de artillería, que son balas caras con trayectoria parabólica, los drones pueden ser guiados, redirigidos o incluso llamados de vuelta si se ven comprometidos. Estos drones son ligeros, fáciles de transportar y no requieren equipo de soporte significativo, siendo estas sus principales ventajas. Lo más relevante es que podrían funcionar vía Internet si el receptor del dron se conecta a datos móviles. Estos factores los harían candidatos principales para ejecutar la famosa Operación Telaraña. Aquí es donde Ucrania demostró que ya no solo era buena improvisando. Los escuadrones de drones del país operaban a un nivel que incluso los militares experimentados hallaban increíble. La inteligencia ucraniana planeó durante 18 meses un ataque a las bases de bombarderos estratégicos rusos. No las bases cerca de la frontera, donde se esperarían ataques de drones, sino bases en lo profundo de Rusia, una de ellas a 3.000 millas de distancia en Siberia. Es como atacar desde Nueva York y golpear objetivos en Alaska. Así es como lo lograron. Ucranianos contrabandearon drones por 5 zonas horarias rusas en camiones con techos retráctiles. Drones militares estaban ocultos en contenedores de envío falsos que circulaban por las carreteras de Rusia. Drones ucranianos atacaron la base aérea Balaya en Siberia, la base aérea Olenya en el Círculo Ártico y 2 bases aéreas principales cerca de Moscú, Ivanovo y Diagolevo. Imágenes satelitales confirmaron la destrucción de 12 a 13 aviones. Fuentes ucranianas afirman haber eliminado 41 en total, aproximadamente 1/3 de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia. Ucrania los eliminó con drones de quizás $400 cada uno, generando un enorme impacto psicológico y geopolítico. Por primera vez, una potencia no nuclear atacó exitosamente bombarderos estratégicos con capacidad nuclear en el corazón del territorio de una potencia nuclear. Rusia está colocando llantas usadas en las alas de sus bombarderos para intentar protegerlos de los ataques con drones. Pero hablemos de cómo exactamente Ucrania logró lo que podría ser la transformación industrial más impresionante en la historia moderna. Este país estaba siendo bombardeado a diario mientras construía desde cero la industria de drones más avanzada del mundo. Los países tradicionalmente construyen capacidades militares mediante enormes contratistas de defensa, instalaciones multimillonarias y procesos de adquisición que duran décadas. Ucrania optó por una red distribuida de más de 500 proveedores desde grandes empresas hasta talleres en garajes. El ejército otorgó a los proveedores un amplio presupuesto proveniente de las donaciones financieras y militares de la OTAN. Lo que terminó sucediendo fue un crecimiento exponencial en la capacidad de fabricar drones. Las cifras anuales mencionadas anteriormente podrían hacer pensar que duplicaron o triplicaron la producción cada año, pero la realidad es aún más impresionante. Para inicios de 2024, Ucrania producía cerca de 20.000 drones vista en primera persona mensualmente. Para enero de 2025, habían aumentado a 20.000 por mes. Esto representa un aumento de 10 veces en la capacidad de producción en menos de un año, logrado bajo bombardeo activo. Estas nuevas fábricas no solo producían basura barata. Las tasas de éxito de estos drones mejoraron del 30% en 2022 al 70% en sistemas de alta calidad para 2024. Entonces, Ucrania estaba fabricando más drones mientras también mejoraba su fiabilidad y rendimiento al mismo tiempo. Básicamente, fue en contra de la elección común de dos entre rápido, barato, del tropo de servicios empresariales. No podemos subestimar los costos de crear estos programas desde cero, pero incluso allí, Ucrania había logrado darle la vuelta a las tradiciones. Ucrania destinó más de $25.000 millones para la compra de drones entre 2024 y 2025, firmando contratos con 76 compañías, desde pequeñas producciones hasta grandes fábricas. El país gasta aproximadamente 60 millones mensuales en la distribución de drones. Sin embargo, esa inversión fue insignificante comparada con los $250.000 millones que la OTAN había donado al país en los primeros 3 años de la guerra. No obstante, la industria de drones ucraniana creó capacidades que hubieran costado cientos de miles de millones. Mediante la adquisición militar convencional, los drones causaron del 60 al 70% de la destrucción del equipo ruso en 2025. Pero es imposible discutir cómo los drones trastocaron el concepto de guerra sin profundizar en los propios drones. Desafortunadamente, existen docenas de tipos de drones dispersos en varias categorías diferentes. Empecemos con lo esencial del arsenal de drones de Ucrania, los drones de ataque vista en primera persona. Estos son los descendientes evolucionados y sofisticados de los drones de carreras que mencionamos antes.
Los modelos más exitosos incluyen el KHS-7 Colibrí, Hummingbird y el Shrike. Estos podrían no sonar intimidantes, pero piénsalos como misiles guiados voladores de $400 a $500 cada uno. El concepto básico es un ejercicio de simplicidad. Toma un marco de dron de carreras. Añade una carga explosiva que pese entre 1 y 3 libras, coloca una cámara mejor en el frente y una batería más grande para compensar el peso aumentado. Ucrania obtuvo armas de precisión capaces de destruir tanques de $1 millón, pero no se limitó a los modelos de ataque básicos. Crearon drones interceptores diseñados específicamente para cazar otros drones. Semejan aviones de combate del tamaño de cajas de pizza que alcanzan 300 km por hora mientras portan pequeñas cargas explosivas. Algunas de estas variantes de interceptores se volvieron muy creativas usando simples palos de madera para apuntar a las hélices de los drones enemigos. No es de alta tecnología, pero es devastadoramente efectivo y repetible. Si el dron se libera del objetivo cuando la hélice está afuera, puede regresar a la base y obtener un nuevo palo. Después están las versiones controladas por fibra óptica, quizá la solución técnica más retrógrada de la guerra. A medida que la guerra electrónica se sofisticaba, los drones controlados por radio serían interferidos por las contramedidas rusas y ucranianas en desarrollo. Por lo tanto, las dos partes regresaron a la mesa de dibujo para aplicar soluciones del siglo XX a un problema del siglo XX. 21. Operaron drones alimentados por cable. Estos drones están conectados a cables de fibra óptica delgados como un cabello que se extienden hasta 12 millas proporcionando conexiones a prueba de interferencias. Es como la cuerda de cometa más letal del mundo. Para mostrar cuán comunes se han vuelto, los soldados encuentran nidos de pájaros hechos con cables de los drones derribados. Sin embargo, los drones vista en primera persona de corto alcance solo cuentan parte de la historia. Para enfatizar la efectividad de los drones, debemos considerar otros aspectos de la guerra como la marina. Recuerda que Ucrania realmente no tiene una marina. Cuando Rusia invadió, Ucrania solo tenía unas pocas patrulleras y sistemas de defensa costera para proteger sus 1.200 millas de costa. Todo está en el aislado Mar Negro, lo que hace prácticamente imposible una invasión naval internacional. A menos que el invasor fuera Rusia, que contaba con una flota completa del Mar Negro, incluyendo numerosos buques de guerra, submarinos y aviación naval. Entonces, ¿qué hizo Ucrania? Inventó una categoría completamente nueva de guerra naval. El Magura V-5 es quizás el dron naval más reconocido. Imagina una pequeña lancha rápida, quizás de 18 pies de largo, llena de explosivos y controlada a distancia. El dron se despliega en el agua, un proceso que Ucrania prácticamente pionero para el combate real. Pero aquí es donde se pone salvaje. Ucrania empezó a adaptar estos elementos para funciones sin precedentes. En diciembre de 2024, un Magura UMA-5 armado con misiles R-73 derribó un helicóptero ruso. Ucrania hizo historia al lograr que un barco robot destruyera una aeronave por primera vez en la historia de la guerra. El Drone Sea Baby es el otro componente del arsenal de drones marinos de Ucrania y sirve como su arma principal para operaciones navales. Estos sistemas fueron responsables del dramático ataque al puente de Crimea en julio de 2023 y desde entonces han estado cazando sistemáticamente los buques de guerra rusos. Las versiones modificadas equipadas con ametralladoras pesadas empezaron a enfrentar a los helicópteros rusos, convirtiendo a los barcos robot en plataformas antiaéreas flotantes. El impacto estratégico ha sido increíble. Los drones navales ucranianos han hundido o destruido 10 buques de guerra rusos en 21 ataques confirmados. Rusia pasó de tener supremacía naval en el Mar Negro a tener miedo de operar sus barcos cerca de las aguas ucranianas. Este desarrollo fue inédito en la historia naval, una flota derrotada sistemáticamente por una nación sin marina tradicional. Para comprender la dramática evolución de las capacidades de Ucrania, analicemos su programa de ataques de largo alcance. Estos no son los pequeños drones tácticos de los que hemos estado hablando, sino misiles de crucero construidos en talleres ucranianos. El U-Hosanna 22 fue una de las primeras historias de éxito, un diseño alado que podía golpear objetivos a hasta 500 millas de distancia, pero los ingenieros ucranianos querían un mayor alcance. Para 2024, sus drones de largo alcance atacaban regularmente objetivos a más de 600 millas de Ucrania. El portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, Andrei Yusov, comentó que los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance de Ucrania pueden operar hipotéticamente hasta 2.000 kilómetros lejos del país. Las cifras de producción de estos sistemas de largo alcance reflejan la importancia que Ucrania les otorga. El objetivo es producir 30.000 drones de largo alcance en 2025, permitiendo que decenas de drones golpeen a Rusia cada día. Esto contrasta con las aproximadamente 6.000 unidades adquiridas en 2024.
La adquisición de drones permitirá a Ucrania expandir sus objetivos potenciales dentro de Rusia, incluyendo almacenamiento de municiones, centros de control, bases militares, refinerías de petróleo y centros de población amenazados cuando sea necesario. En agosto y septiembre de 2024, dos grandes ataques apuntaron a edificios industriales cruciales en el área de la capital rusa. Esto mostró las capacidades de los drones de Ucrania al público ruso, que está bajo constante presión de la propaganda del Kremlin. E incluso los sistemas y tácticas que utilizaron los drones cambiaron. Los primeros drones de largo alcance eran básicamente misiles más lentos, con armamento reducido y capacidades limitadas de orientación y corrección. El rango de maniobrabilidad aumentó, pero seguían limitados a un objetivo desde el lanzamiento hasta la detonación. Pero la última evolución es el bombardero de picado B-1, diseñado para merodear durante horas antes de seleccionar y atacar objetivos. Estas plataformas representan una categoría completamente nueva de armas, cazadores pacientes e inteligentes que pueden patrullar vastas áreas y atacar cuando las condiciones son óptimas. La habilidad de los operadores de drones ucranianos para desplegar y maniobrar con precisión pequeños drones, evadiendo las defensas rusas, es realmente notable. Esto resaltó la vasta experiencia adquirida por las tropas ucranianas en 3 años, convirtiéndolas en algunas de las unidades militares más capaces. Una de las unidades más notables es la famosa Magyar Birds, que publicó estadísticas mensuales para marzo de 2025, mostrando más de 11.600 salidas u operaciones de lanzamientos de drones solamente, culminando en más de 5.300 objetivos atacados, repartidos en edificios de Rusia, equipos militares importantes y tropas. Pero los operadores humanos podrían volverse aún más letales con la asistencia de sistemas de inteligencia artificial. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente futuristas, y las implicaciones para la guerra futura se hacen casi palpables. La inteligencia artificial se desarrolla principalmente absorbiendo imágenes y datos reales, procesándolos y creando conexiones y patrones entre estos escenarios. Sin ello, la inteligencia artificial tiene problemas para distinguir objetivos y hacer volar el dron. Aquí es donde entra en juego la enorme escala de la guerra de drones en Ucrania. OCHI, un sistema digital ucraniano sin fines de lucro. Es uno de los muchos que centralizan y analizan las transmisiones de video de imágenes de drones. Según Oleksandr Dmitriev, fundador de OCHI, la empresa ha accedido a transmisiones de más de 15.000 drones en las líneas de frente, recopilando 2 millones de horas o 228 años de video de campo de batalla desde 2022 hasta 2025. Esa es una enorme cantidad de datos que podría usarse para entrenar al sistema para diferenciar entre posiciones amigas y enemigas y priorizar el equipo enemigo vital. Y el potencial para usar estos drones solo crecerá en 2024. Ucrania utilizó solo 10.000 drones con sistemas de inteligencia incorporados, una pequeña fracción de los 15 millones producidos ese año. Considerando el aumento anual de 3 veces, podríamos estar viendo 30.000 o más de estos drones para 2025. Pero esos drones pueden ser mucho más efectivos que los guiados por humanos. En la práctica, los drones tradicionales necesitan control humano continuo. Un piloto identifica el objetivo y decide cuándo atacar. Un dron con inteligencia artificial puede hacer la mayor parte de eso autónomamente. Según reportes, la inteligencia artificial logró identificar 64 diferentes tipos de objetivos militares, navegar automáticamente a los objetivos, incluso cuando pierden contacto con los operadores, y tomar decisiones tácticas básicas en tiempo real. Esto ocurrió a finales de 2023, antes de que esos millones de horas de metraje se usaran para seguir refinando los sistemas. La precisión y fiabilidad podrían verse más afectadas por la orientación de la inteligencia artificial. Los drones manuales logran acertar en sus objetivos quizás el 10-20% de las veces. Los drones inteligentes con inteligencia artificial integrada logran tasas de éxito de 70 a 80%. Esto implica que Ucrania podría requerir solo 1 o 2 drones para asegurar un impacto efectivo en un objetivo, en lugar de 8 o 9. Pero lo fascinante es que estos sistemas inteligentes pueden colaborar de maneras que los humanos simplemente no pueden igualar. Los drones pueden coordinar ataques, compartir información de objetivos y adaptar sus tácticas según lo que observan y realizan otros drones en el enjambre. Es como tener una mente colmena de robots voladores que pueden superar en pensamiento y maniobras a los defensores humanos. En la operación Spiderweb, los drones usaron sistemas inteligentes para localizar y atacar objetivos, incluso al perder contacto con los operadores ucranianos a gran distancia. Tras recibir datos geolocalizados sobre el objetivo estacionario, los robots completaron sus misiones autónomamente. El sistema de conciencia situacional Delta de Ucrania sirve como el cerebro que coordina todo esto.
Sensores acústicos, drones, plataformas de ataque y operadores humanos se conectan en un sistema de inteligencia en red. Es una red de Internet exclusiva para el campo de batalla, donde sensores, drones y soldados comparten lo que ven al instante y coordinan respuestas en tiempo real. Los éxitos de Ucrania no solo son importantes para el país, sino que también asombran a los Estados Unidos por lo que están logrando. Esto se debe a que casi todos los países están esforzándose por mantenerse al día. La OTAN creó de inmediato el Centro Especializado Conjunto de Análisis, Capacitación y Educación, Centro Especializado Conjunto de Análisis, Capacitación y Educación, en Polonia, para analizar las innovaciones ucranianas junto a los desarrolladores de Ucrania. La alianza que pasó décadas perfeccionando costosos y sofisticados sistemas de armas, ahora intenta aprender lecciones de un país que fabrica asesinos de tanques en talleres de garaje. Estados Unidos lanzó la iniciativa Replicator. El Departamento de Defensa informó que la inversión busca contrarrestar las crecientes capacidades de China. No obstante, su nombre revela su verdadero propósito: replicar la estrategia ucraniana de producir sistemas autónomos en masa a bajo costo. El presupuesto del Pentágono para 2025 destinó $1.000 millones para ampliar la producción de drones de ataque, reduciendo fondos para algunos programas de helicópteros convencionales. La respuesta de China fue aún más dramática. El Ejército de Liberación Popular reorganizó su fuerza de apoyo estratégico en 3 ramas centradas en las operaciones integradas de drones y guerra electrónica perfeccionadas por Ucrania. Esto es solo el inicio. Las naciones europeas iniciaron el mayor rearme desde la Guerra Fría, con más de $841.000 millones aprobados en nuevos gastos de defensa en todo el bloque. Los países reactivaron el gasto militar, préstamos e incentivos para rearmar a Europa debido a la creciente agresión de Rusia hacia Occidente. Todo esto se deriva del cambio de paradigma económico inherente al predominio de la guerra con drones. Los drones vista en primera persona ucranianos no cuestan más de $2.000, pero son completamente capaces de destruir tanques rusos que valen millones. Enjambres de drones de bajo costo están derribando bombarderos estratégicos que valen cientos de millones de dólares cada uno. Incluso los drones guiados por inteligencia artificial tienen costos que raramente superan los $100.000 por unidad y se vuelven más rentables con cada mejora y mayores pedidos de producción. Las relaciones de intercambio de costos de usar drones son tan altas que la economía militar tradicional dejó de tener sentido. El impacto económico general fue considerable. Se estima que el mercado global de drones militares crecerá de aproximadamente $1.414.000 millones en 2023 a $4.716.000 millones para 2032. Se prevé que los mini-drones y sistemas autónomos dominarán las adquisiciones futuras. Esto destaca una preocupación que los analistas de la OTAN deberán considerar en los próximos años. ¿Qué tan rentable es el equipo militar tradicional comparado con el creciente dominio de los drones? La pregunta crucial ahora no es si otras naciones intentarán replicar las innovaciones de drones de Ucrania, sino si pueden adaptar su pensamiento militar con rapidez para seguir el ritmo del cambio que Ucrania ha desencadenado. Según lo visto, será un desafío más difícil de lo que la mayoría de los establecimientos militares están preparados. Gracias por ver. Para más análisis sobre cómo la guerra en Ucrania afecta a la economía global, la geopolítica y el progreso humano en humano, sintoniza The Military Show.